Muy buenas tardes, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a pasar juntos, escuchando de la palabra, de su palabra. Hoy es jueves de estudio bíblico. Hoy vamos a compartir de Panorama del Nuevo Testamento 2. Concretamente vamos a hablar del libro de Colosenses. Hemos estado dando panorama del Nuevo Testamento y de cada uno de estos libros hemos hecho un resumen general. Si queremos llamarle así una pequeña exégesis, pero no es una exégesis, pero un comentario. Acuérdense que estamos en Panorama del Nuevo Testamento 2 básico. Y lo que deseamos verdaderamente en ustedes que conozca precisamente cada uno de los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, y que la mayoría de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo, de lo que es el libro de Romanos en adelante. Y pues vamos a iniciar hoy y a continuar con las clases en Colosenses. Vayamos ahí al libro de Colosenses y escuchemos atentamente lo que dice la palabra de Dios acerca de este libro tan interesante, esta carta escrita desde la cárcel, en donde, como algunos días anteriores mencionamos, que no hay queja del apóstol Pablo. Sí hay una presentación de la realidad, del contexto en el cual estaba viviendo, pero la fortaleza, la sabiduría de parte de Dios, la entrega a Dios, pues hace que todas las situaciones, por más adversas que sean, pasen pues rápido, o pasen sin afectar la vida de todo ser humano. Así que en cualquier circunstancia, que la fe no falte. Amén. Vamos a hablar del libro de Colosenses. Esta es la cuarta sesión de lo que es Panorama del Nuevo Testamento 2. La carta a los Colosenses tiene 4 capítulos. Se lee completamente se lee en alrededor de 10 minutos, 9-10 minutos, así con pausas, de una manera detenida, pero ágil, vamos a llamarle así. Y fue escrita también aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo. Acuérdense que todas estas cartas fueron escritas desde la cárcel. ¿Cuáles fueron? Colosenses, la cual vamos a ver ahora, Efesios, Filipenses, Filemón, también esa carta enviada a Filemón. Y hoy entramos en materia del libro o la carta o la epístola de Colosenses. La carta de Colosenses es nombrada por la ciudad de Colosas. Nosotros preguntamos a veces, ¿por qué crees que se llama Colosenses, Tesalonicenses? Y mucha gente no sabe precisamente lo que queremos nosotros hablar desde el principio, de lo elemental. Había una ciudad de Colosas en aquellos tiempos, y ahí se estableció, donde la iglesia a la que es dirigida pues se encontraba allí establecida. Esta carta debía ser leída también a la iglesia vecina de la Odisea. Lo vamos a encontrar en Colosenses 4:16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La que se iba a enviar o se envió, no se sabe si más bien no se envió, o no fue una de las cartas, como le llamamos, canónicas, ¿no? Del canon. No hay duda pues que Pablo es universalmente identificado y aceptado como el escritor a la carta de los Colosenses. Así lo presenta desde el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Así comienza esta carta. Y tanto, como le digo, la carta de Colosenses como a los Efesios, Filipenses y Filemón fueron escritas aproximadamente entre el 60 y 62 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba prisionero. En Colosenses 4:2, en este caso viene: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es lo que el Señor, el apóstol Pablo, de parte del Señor, pues nos pone y nos advierte o advirtió a la iglesia de Colosas que estaba prisionero. Ahora, Pablo no fue el fundador, en este caso Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, ni la había visitado cuando escribió esta carta. Aunque como un apóstol, pues su deseo era hacerlo, pudo haberse cumplido quizás más tarde. La persona que inicialmente plantó el evangelio en esta comunidad de Colosas fue Epafras, que era oriundo precisamente de esta ciudad, quien al parecer después de ser salvado durante su visita a Éfeso, de entregar su corazón a Cristo durante su visita a Éfeso, regresó a casa, como muchos hoy en la actualidad conocen de Cristo y llevan el evangelio, e inicia un trabajo arduo de evangelización, así lo menciona Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Ahora, no presenta la carta más información sobre los comienzos y situación de la comunidad, de modo que la única información sobre ella debe extraerse de la carta de Pablo a Filemón y su esclavo Onésimo, quienes eran miembros de la iglesia primitiva de Colosas. Así que esta iglesia tenía unos 5 años de antigüedad cuando recibe esta carta. Filemón, pues lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es lo que encontramos en esta carta a los colosenses? Vemos cómo narra del cristiano, el creyente, y su relación con Cristo como su Señor. Así lo presenta Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en quien en Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el versículo 21 dice, y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado. ¿A dónde nos injertó? ¿A dónde nos puso a su pueblo? Y acuérdense que la iglesia es llamada también en esta carta de Colosenses como el cuerpo de Cristo. Por eso dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, Colosenses 1:22, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Ahora, el pensamiento que domina en toda la carta es fíjese, ese es el pensamiento, es el común denominador, por llamarle así. Cristo es el todo y en todos. Así lo manifiesta Colosenses 3:11, fíjese bien, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El mensaje, pues, que prevalece en esta carta es: los creyentes están completos en Cristo. Así lo dice en el Colosenses 2:8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, ¿verdad?, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es lo que habla Colosenses. ¿Qué personajes se mencionan en esta carta? Bueno, pues el apóstol Pablo desde el principio. Una vez más vemos a Timoteo. Aparece Tíquico, que fue quien llevó cartas y noticias de Pablo a la congregación de Colosas. También aparece Onésimo, servidor de Pablo y siervo, y también pues se menciona que fue esclavo de Filemón o era esclavo de Filemón. Acuérdense que en ese tiempo se veía otro contexto totalmente diferente, social y cultural, a nuestro entorno actual, o sea, muy diferente. Usted puede decir, ¿cómo que entre cristianos había esclavos? Bueno, era otro contexto. Había, o sea, bueno, con esto le digo todo.
no había celulares. O sea, con esto le digo todo. O sea, un contexto totalmente diferente que debemos de imaginarnos cómo era en aquel tiempo, y muchas cosas no las podemos comprender si no nos ubicamos en el contexto económico, social, político, etcétera, etcétera. Así es de que así se manejaban las cosas en aquel tiempo. Por eso en el capítulo 3 al final habla precisamente de los amos y los esclavos, cómo deben ser tratados en el cristianismo. Bueno, gracias a Dios ahorita ya se abolió la esclavitud, pero muchos siguen siendo esclavos voluntariamente del pecado. Pero en ese mismo tiempo, pues ese era el contexto de aquella época. También aparece Aristarco, que viajó con Pablo en su tercer viaje misionero. También aparece Marcos, que fue primo de Bernabé, que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Epafras, fundador de la iglesia de Colosas. Perdón, él fue el fundador de la iglesia de Colosas, ya mencionamos algo al respecto. En la carta o epístola a los colosenses podemos observar doctrinas como la deidad de Cristo, ¿sí? La reconciliación, la redención, que es la redención, la liberación o emancipación del pecado por medio de Cristo, el perdón, la naturaleza de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, o doctrinas que van a aparecer y que vamos a observar en la carta a los colosenses. Nuestro Señor, por medio de su siervo Pablo, en esta carta nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día. Por ejemplo, nos pone estas frases: que debemos imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Usted lo va a encontrar en 3, 12 y 13. También podemos encontrar dejar que el amor guíe nuestra vida en Colosenses 3:14. Encontramos también que debemos permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, Colosenses 3:15. Siempre ser agradecidos, eso también en Colosenses 3:15, su parte B. Tomar en cuenta la palabra de Dios siempre, eso es una regla elemental. Siempre debemos ser instruidos, guiados y dejados conducir por la palabra de Dios, siempre, Colosenses 3:16. Y también, entre otras cosas, vivimos o debemos vivir como representantes de Cristo. Esto está en Colosenses 3:17. Algunas frases que aparecen en la carta a los colosenses que son identificadas por su constante mención, pues son varias, encontramos varias. Colosenses 1:14, por ejemplo, es donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Lo aparece en Colosenses 1:15. Colosenses 1:16, están continuos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo su vida y mi vida, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Usted está en la tierra, bueno, entonces fue creado por Dios. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Somos de Él. En el versículo 17 también dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El 18 habla de que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hace esta analogía. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que quieren infiltrar, ¿verdad?, en la iglesia, o como si fuera enseñanza de Dios. Dice: conforme a los rudimentos o estrategias o herramientas del mundo, pero no según Cristo. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. La traducción lenguaje actual en Colosenses 2:9 dice: Cristo es completamente igual a Dios. Colosenses 2:14 es donde encontramos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué exhibió públicamente? Pues su maldad, su estar errados en el camino, ¿no? Esa es la realidad, el estar en contra de la voluntad del Padre. En Colosenses 3:1 que encontramos la frase: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto habla de un reordenamiento de prioridades cuando estamos ya en Cristo. Si seguimos antes y después de Cristo en el mismo orden de prioridades y no hay ningún cambio absolutamente, entonces dudo que haya operado el nuevo nacimiento. Colosenses 3:18 es el clásico versículo que le gusta a todos los hombres, pero encontremos el sentido correcto, ya lo hemos predicado. Casadas, están sujetos a vuestros maridos como conviene al Señor. Mire, esto se lo dice a las casadas, sin embargo el hombre es el que lo escucha más, pero no se lo está diciendo al hombre, está diciendo a las mujeres. A los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es lo que les dice a los maridos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Ahora, ¿qué es qué es utilizar una palabra sazonada con sal? Pues si leemos la traducción lenguaje actual, dice: hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Entonces, sazonada con sal es de manera agradable, bonita, simpática, por llamarle así. Ahora vamos a hacer nuestro tradicional bosquejo del libro de Colosenses. Vamos a leer alguna. Acuérdense que tiene 4 capítulos. Como le dije, usted lo puede leer, ya lo hubiéramos leído completamente, pero estamos haciendo pues un bosquejo de él. Colosenses 1:1, voy a iniciar con los saludos. Así comienza el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya lo habíamos leído. Así es que el apóstol Pablo pide también enseguida que sean todos llenos de sabiduría para que en todo momento se actúe en ella. Eso es lo que pide el apóstol Pablo, que la iglesia actúe sabiamente. Y a veces, iglesia, pues hacemos cosas imprudentes, hacemos cosas que no estamos viviendo ni aplicando la sabiduría de Dios. Así es de que esa es la oración de Pablo por la iglesia, y también es la oración que se haga en nosotros y en cada uno de ustedes, que actuemos siempre en sabiduría. Y siempre la oración debe ser con acciones de gracias por la iglesia, en este caso de Colosas, pero también nosotros por la iglesia a la cual pertenecemos, o a la congregación en donde nos reunimos. Colosenses 1:3 dice precisamente la exhortando a la oración: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto es, el apóstol Pablo estaba contento porque estaban dando testimonio en la iglesia verdaderamente de qué es ser creyente. En Colosenses 1:15 habla de la preeminencia de Cristo. Dice 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, la traducción lenguaje actual menciona con estas palabras: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo leo así rápido porque ya lo habíamos mencionado. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de todas las cosas, del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es, que en todo abra brecha en el camino y nosotros sigamos sus pasos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que habla a grandes rasgos el capítulo 1. El capítulo 2 comienza diciendo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. También los menciona, por eso les da la instrucción que después compartan esa carta con la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, acordémonos que en ese tiempo pues no estaba escrito el Nuevo Testamento. Estaban apenas llegando una carta a una iglesia, otra carta a otra iglesia, de parte de Dios, utilizando al apóstol Pablo en este caso, pero no tenían una compilación de la verdad completa de Dios, la verdad absoluta de Dios como usted y yo lo tenemos. Entonces tengamos también ese contexto, ¿no? Estaban apenas recibiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque algunos ya habían creído por la palabra del mismo Jesús y de otros que predicaron antes, como es Pedro y los demás discípulos, ya apóstoles. Dice el versículo 4 del 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto es, el conocimiento que les estoy compartiendo y que han oído de otros apóstoles ya, y que Epafras llevó a la ciudad de Colosas, es el verdadero. No anden poniendo atención en otros que hablan fábulas, que hablan historias inventadas por ellos mismos, ¿sí? Por eso le dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y luego dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Como hay gente muy labiosa, como hay gente muy carismática que se le cree todo porque lo dicen de una forma tan creíble, pero que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo conozcamos qué es lo que habla la palabra de Dios, cuáles son los temas que toca y cómo los toca. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ese es donde debemos estar siempre enfocados. En Colosenses 2:8 nos menciona que en Cristo hay plenitud, y si hay plenitud en Cristo no hay necesidad de más, absolutamente nada. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo, ya no hay nada más que buscar. Colosenses 2:8, por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías son pensamientos humanos y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire, es todo lo que el mundo habla espiritualmente, que no es de Dios, están tergiversados. Mire, es equiparable en aquellos tiempos con la brujería, así simple y sencillamente, porque le dan un valor, un peso a las cosas espirituales que no son de Dios, y todo lo que no es de Dios es anticristiano, anticristo, es de Belial. No hay comunión de la luz de Dios con las tinieblas. Entonces, todo lo que es cualquier situación que sea espiritual, que no venga de Dios, que no venga de Cristo, que no esté autorizado por Dios y su palabra, es herético, es brujería del siglo XXI, pues. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Es de que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ideas del mundo y no de Cristo. Ahora bien, también habla aquí precisamente de cuestiones que habían traído pues un poquito de controversia en cuestión de cómo conducirse en ciertas áreas. Por eso en Colosenses 2:16, para no judaizar, acuérdense que siempre habría personas que conocían de la ley y a lo mejor eran descendencia de alguna tribu de Israel y eran judíos, eran del pueblo de Israel, pero pues querían volver a meter la ley de que no comer esto, no vestir esto, limitaciones pero externas. Mire, qué bueno que se guarde de ciertas cosas, pero que el corazón sea para con Dios. Pero el problema es que se guardan de esas cosas y su corazón está alejado de Dios. Así lo dijo Cristo. Colosenses 2:16, por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie les juzgue en comida o bebida. Ahora, aquí estamos hablando de cuestiones de, vamos a llamarle, comida que no se puede comer, usted sabe en Levíticos, ¿no? Cómo se daba, cuáles eran los alimentos puros e impuros, o inmundos y puros. Y acuérdese en ese lienzo que bajó y que tuvo esa visión Pedro, en donde había animales impuros, y dice, come, mate y come. No puede entrar nada de eso. No llames impuro lo que Dios ha limpiado. Ya es. Ahora, si sabemos que en la ley no se permitía que se comieran los mariscos, ningún marisco estaba permitido que comieran por la ley, solamente peces con escamas y bien lavaditos. Entonces,
Hoy lo sabemos por qué, porque tienen grandes toxinas. De hecho, algunos organismos pues no los toleran. Si usted lo tolera, pues qué bueno, pero cuídese de esos alimentos, nada más, pero no es pecado, pero sí pues le va a causar cierta reacción a la larga en su cuerpo, que se llama, pues por ejemplo, que tiene mucho colesterol. Entonces, pero no es pecado, o sea, nadie te juzgue por comida, en bebida. En este caso, está hablando, no, o sea, ahorita estemos bien claros, ¿no? No está diciendo que podemos tomar bebidas embriagantes, porque en el contexto de la palabra de Dios, habla de que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí no está hablando de que no, que tiene que te pongas una borrachera, no está hablando de eso. O sea, hay cosas, acuérdese que el alcohol y la nicotina y son drogas que traen adicción y que traen afectación al cuerpo y traen afectaciones a la familia y traen una total dependencia, ¿no? Y muchas familias y muchas vidas se han destruido a causa de esas adicciones. Tengamos cuidado, no está refiriéndose a eso, o sea, la cuestión del alcoholismo, que ha dañado mucho, no quiere decir que no, tú puedes ser aquí dice que tú puedes tomar bebidas alcohólicas, embriagantes, y no te pasa nada. Bueno, sí pasa, porque también los ambientes en los cuales se dan, se venden estas sustancias, pues son ambientes no puros, no correctos, en donde hay toda fornicación. Ahí la gente que va a un antro va a hacer cosas incorrectas, o sea, no nos engañemos. Bien, entonces nadie te juzgue con comida o bebida, pero no está hablando de cuestiones embriagantes, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Dice, todo eso, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo eso tenía un sentido, ahora encontremos el sentido. Tenemos que glorificar siempre a Dios. Nadie os prive de vuestro premio. O sea, ¿qué premio eres? Tienes comunión con Dios. Fíjese, esta frase que viene aquí es muy interesante. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ok. Afectando, aquí no quiere decir es como lastimando o que tenga una consecuencia el tratar mal o tratar bien. No, afectando quiere decir ser afectos a. Ser afectos a la humildad, pero sin Cristo. Y el culto a los ángeles. Hay varias filosofías, doctrinas, cuestiones espirituales que son brujerías, que hablan de los ángeles, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Aquí dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué premio he recibido? La salvación. ¿Por medio de quién? Por Cristo, el que es el primogénito de la creación, en que en él está, en la preeminencia, es el ejemplo de todo, y también estamos en el plenos, ¿sí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es igual a Dios. Pero si se afecta a cuestiones de humildad sin Cristo y culto a los ángeles, o sea, afectar o ser afecto a darle una idolatría a los ángeles o reverenciar a los ángeles, pues entonces ya estamos privados de lo que es Cristo. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios cuando dice el ángel de Jehová es Cristo, ¿sí? Y usted lo puede ver en el contexto de cómo se postraban ante el ángel de Jehová y no había ningún problema, porque el ángel de Jehová, ¿quién era? Una cristofanía. Pero aquí el culto a los ángeles, acuérdese que ángel quiere decir mensajero, y el mensajero único y exclusivamente lleva una noticia y nada más. En el mismo Apocalipsis a Juan se le dijo que no se postrara ante él, soy un consiervo tuyo, ¿sí? Adora a Dios, le dice, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? Era un ángel de Dios, pero si un ángel, no importa, usted ensálceme, entonces ya no es un ángel de Dios, es un ángel caído, un ángel totalmente que vive fuera de la voluntad de Dios. Y acuérdese que de esto hay mucho engaño. Entonces, nadie te prive de vuestro premio. Ya tienes fe, mantén la fe en el Señor. Y no sigas con otras cuestiones filosóficas del mundo o también espirituales. Eso es lo que dice, afectando humildad, tener afecto por la humildad, por la carita yo no fui, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y fíjese, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas,
y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces aquí en este juego de palabras es, permanece en la verdad y nadie venga a engañarte otra vez con la mentira, aunque sea un mismo ángel, dice en el contexto de la palabra de Dios, ¿no? Si aún un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema, no viene de Dios. Bien, el capítulo 3 explica la verdadera conducta cristiana, ¿sí? Nos habla que debemos revestirnos con la nueva naturaleza, aceptando a Cristo y todo lo que Él nos comparte y dejando morir o matando, ¿verdad?, la antigua naturaleza. Debemos cambiar nuestra conducta moral y ética y dejar que Cristo viva en nosotros. Ya no es por cuestiones morales o éticas, ahora son principios de Dios que van acorde con la moral y ética, pero con Dios, no sin Dios. Es muy diferente ser muy moralista y ser muy, vamos a decir, muy puritano, pero sin Cristo. Eso es lo mismo que vivir en pecado. Entonces está en pecado porque está separado de Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestra conducta moral y ética al dejar que Cristo vive en nosotros, pero ahora con Cristo, de modo que pueda moldearnos hacia lo que debemos ser. Cuando dice la palabra de Dios en el versículo 2, buscar las cosas de arriba, significa luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eternal, lo de Dios, antes que lo temporal. Lo mismo menciona Filipenses 4:9 y Colosenses 3:15, o se menciona aquí en Colosenses 3:15. Así es de que tenemos que nosotros vivir en las leyes de Cristo en nuestra mente y corazón. ¿Cuáles son las leyes de Cristo en nuestra mente y nuestro corazón? Pues las que da convicción a través de su Espíritu Santo. Acuérdese, como hemos dicho siempre, es por convicción, no por obligación. Y luego sigue diciendo, porque habéis muerto. ¿Qué significa habéis muerto? Bueno, significa que nuestro deseo por este mundo debería ser como el de una persona muerta. Ya no nos mueve. El verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive, así lo dice Juan 14:2-3. Esta verdad nos da una perspectiva diferente en nuestras vidas aquí en la tierra. Poner pues la mira en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la perspectiva de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Este es el antídoto del materialismo. Ahora, tenemos que entrar en un equilibrio, tenemos que entrar en una realidad. ¿Es malo que usted tenga su casa, su carro, sus bienes? No, lo malo es que ponga su confianza en ellos. Pero obviamente Dios sabe que tenemos necesidad de cuestiones para vestir, para dormir, su camita, su casa, ya sea rentada, sea comprada. Es de acuerdo a las posibilidades, pero usted debe estar contento siempre con todo, no siendo flojito, ¿verdad?, sino trabajando para lograr metas totalmente en el Señor, ¿sí? Pero sin perder el sueño ni afanarse. Como aquel, ¿verdad?, que dice, alma mía, descansa porque ya están todos tus graneros llenos. Bueno, hoy mismo viene a pedir tu alma. Entonces tengamos cuidado con eso. Hay que disfrutar todo lo que Dios nos ha dado todos los días. Así es de que vivamos en Él. Y esa debe ser nuestra prioridad. Eso es poner las cosas poner la mira, en las cosas de arriba. Como le digo, es el antídoto para el materialismo. Debemos de obtener, pues, la perspectiva apropiada de los bienes materiales cuando los vemos de la misma manera en que Dios los ve. Cuando más consideremos al mundo a nuestro alrededor de la manera que Dios lo hace, tanto más viviremos en armonía con Dios. No debemos apegarnos demasiado a aquello que es solo temporal. Fíjese, ni aún las mismas instalaciones de la congregación. Si usted está congregándose en un lugar, de repente se cambian, pues lo importante es que la iglesia está ahí, va a recibir la palabra de Dios donde convenga más, ¿no? O sea, no es ni aquí ni allá. Dios está donde se le adora, ¿sí? O sea, es de que las cuestiones materiales pasan a segundo término. Son a veces importantes, a veces necesarias, sí, pero no más que Cristo. Amén. ¿Qué significa que la vida del creyente está escondida con Dios? Bueno, dice literalmente está escondida con Cristo en Dios. Escondida significa que está oculta y segura. O sea, fíjese, es como si de repente están aventando, pues ya ven, ¿no? Imagínense en la guerra, están aventando balazos y usted está tras una muralla protegido. Pues que sigan tirando los balazos, ¿cuál es el problema?
Eso es lo que significa que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida está atrás, oculta, segura. Fíjese, y no es solo un deseo futuro, sino un factor ya consumado. Desde ahorita debemos estar viviendo en esa condición. Nuestro servicio y conducta no ganan nuestra salvación, acuérdese, pero son consecuencias de ella. Como siempre le digo, hay que dar fruto, sí, pero no para convencer a Dios, sino como creyentes que ya somos, o sea, como fruto de Dios en nosotros. Así es de que estemos tranquilos que la salvación que nos ofrece Dios en Cristo es segura y trae verdaderamente esperanza para usted y para mí. Acuérdese, Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir desde ahora correctamente y nos da esperanza en el futuro. Él vendrá otra vez, Él lo prometió. Así es de que debemos de creer. En lo que queda del capítulo 3, Pablo explica cómo deberían vivir los cristianos ahora a fin de ser preparados para el regreso de Cristo. Acuérdese, deberíamos considerarnos muertos y ya no sensibles, ya totalmente cauterizados a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia, todo eso. Ahora, fíjese bien, esto debe de ser desarraigado en nuestra vida. ¿Cómo? Le pregunto, ¿qué hace usted cuando sale al jardín y ve que un árbol que tiene en su casa allá afuera, tiene algunas ramas secas y caídas? ¿Qué hace? Bueno, así como esas ramas ya están secas y caídas, por decirle, están enfermas, estas prácticas, como dice aquí, fornicación, impurezas, pasiones y desordenadas y malos deseos y avaricia, pues son como esas ramas que ya están secas y caídas. Hay que desarraigarlas, hay que quitarlas, porque solamente están estorbando nuestro crecimiento espiritual. Debemos ser radicales. Así es de que deben ser cortadas estas prácticas antes de que nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión radical para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos, y mejor dependamos del poder del Espíritu Santo. En la última parte del capítulo 3 menciona reglas para hogares cristianos. Repito, reglas para los hogares cristianos, porque muchos van a leer esto que no son cristianos y obviamente van a poner el grito en el cielo, principalmente aquellas que están involucradas en el movimiento feminista, que lo único que busca es desacreditar al hombre. Sí, el hombre está desacreditado, pero la mujer también, porque están en pecado. Ese es el fruto precisamente del pecado. Hombres caídos, mujeres caídos, porque lo mismo que hace el hombre, lo hace la mujer, pero la mujer no ve su propia, ahora sí, viga que tiene en el ojo. Y lo que están desacreditando pues es prácticamente el pecado. Pero pues como no quieren nada con Dios, pues ahí le siguen dando vueltas y creando conflicto. Y pues el mundo, el ser humano sin Cristo, le gusta crear conflictos unos tras otros. Decía por ahí una persona, ¿no?, que se estaban manifestando las mujeres con su feminismo, desacreditando al hombre, que es desacreditar el pecado, y está correcto, nomás que está mal enfocada su intención, por desconocimiento, por ignorancia. Pero un hombre también se manifestó y dice que hasta lo aventaron, lo empujaron. O sea, ahí está manifestada su pecado, su naturaleza caída, pues. Entonces, acuérdese, el manifestarse mutuamente de unos contra los otros es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Muy bien, entonces, repito, estas son reglas para hogares cristianos que viven en la plenitud de Cristo Jesús. Colosenses 3:18, casadas, mujeres, e insisto, le habla a la mujer, no le habla al hombre para que lo use para aplicarlo a la mujer. Le está hablando a la mujer, es como decir, a ver, varón, déjame un momentito, quiero hablar ahí con tu cónyuge. Casadas, sujétate a tu marido como conviene en el Señor. ¿Cómo conviene en el Señor? Ahí está la condicionante. ¿Sí? Si es de Dios lo que está haciendo, gloria a Dios. Si no, pues ora por él y háblale que eso que está haciendo es incorrecto, y que cuando esté haciendo cosas incorrectas, ahí sí no le va a seguir el rollo. Entonces eso es, casadas, estés sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad delegada por Dios y Él es el responsable de todo lo que pasa en casa. Y luego los maridos, si le dice esto, maridos, ama a tu mujer y no seas ásperos con ellas. O sea, ahí está, eso es lo que le dice al marido. También a los hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no abuses, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Siervos, esto es trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Acuérdense que en el contexto de aquel tiempo sí había esclavitud, aún, pero gracias a Dios ya se cambió eso. Pero era precisamente, fíjese bien, ¿cuántos de ustedes, si hubieran sido esclavos, hubieran buscado la emancipación? Pues todos. Bueno, qué tristeza que el mundo sigue siendo esclavo del pecado y esté contento ahí. Y el del enemigo dándole like, ¿verdad? Eso es lo que quiere el enemigo. Cuidado, ¿no? A lo mejor busquemos de Cristo y seamos libres en Cristo Jesús. Así es de que no sirviendo al ojo, dice, trabajadores, no sirvan al ojo de los patrones como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y damos gracias por el trabajo, ¿verdad? En el capítulo 4, ya para terminar, vemos cómo nos insiste en perseverar en la oración. Dice, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de darla a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el apóstol Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, o sea, dan buen testimonio, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, ya explicamos esto, para que sepáis cómo responder a cada uno. Es lo que termina el capítulo 4, pero no sin antes también recordar que tiene saludos finales. ¿Cómo se despide el apóstol Pablo? A partir del versículo 7, del capítulo 4, versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, pues fue el que llevó la carta, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte nuestros corazones. Y lo dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, o sea, como que lo resalta para decir, sí, es esclavo de Filemón, pero es hermano, ya es cristiano, así es de que, cuidado, hay que respetarle. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, dice, todo lo que acá pasa os los hará saber. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, también, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recíbanlo. Y Jesús, bueno, aquí Jesús no es Jesucristo, ¿verdad? Es otro nombre. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y luego también os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están también en Hierápolis. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, el que escribió el Evangelio de Lucas, y Demas también. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los de Colosas, haced que también se lea en la iglesia los laodicenses, y que la de la Odisea, la carta de la Odisea que envié, la lean también vosotros. Decid a Arquipo, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación es de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Termino con esto, iglesia, un comentario final. El misterio de Cristo, ¿a qué se refiere el misterio de Cristo? Bueno, pues son las buenas nuevas de salvación que nos da Cristo con todo su evangelio. El aspecto central de la vida de Pablo fue anunciar a otros a Cristo, mediante la explicación una y otra vez y la predicación una y otra vez de este maravilloso misterio revelado, Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con claridad, y nosotros, hoy iglesia del siglo XXI, podemos pedir oración para hacer lo mismo. No importa qué método de evangelización usemos, no importa, lo importante es que hagamos la evangelización, que enfaticemos
el evangelismo de Cristo, que lo compartamos con otras personas, ¿sí? Que llevemos un discipulado y discipulemos también nosotros. Todo con el evangelio, con el mensaje de Cristo. Pablo, pues, en esta carta se dirige a Colosas desde la cárcel aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y podemos concluir que encontramos en esta epístola 3 secciones. ¿Cuáles son las secciones que encontramos? Usted las vio. La doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, que vemos de la salvación, que vemos de la reconciliación, de esa redención. También podemos, la enseñanza de Dios, acciones que han traído controversia y la práctica del cristianismo, que es nadie juzgue con comida y bebida, ni días de ayuno, ni forma de vestido, todo eso, ¿verdad? Ni días de reposo. Y como siempre, también aparece al final la denuncia de lo que no es de Dios, y que en todas las edades se han querido infiltrar de una forma muy sutil. Y actualmente abundan en las iglesias en donde se mezcla de todo. Hay iglesias que mezclan de todo. Se llama pragmatismo. Si funciona, lo establezco aunque no sea de Dios. Por eso siempre enfatizamos que sea el evangelio de Cristo verdaderamente. Mencionan también o involucran también el sincretismo, que es una mezcla de doctrinas diversas, adhiriéndolas como si fueran palabra de Dios. Simple y sencillamente son doctrinas heréticas infiltradas. Por eso nosotros debemos de predicar siempre de Cristo, siendo fieles y leales a la palabra de Dios, que está bien clara, directa, y es la única que va a traer sanidad a todo nuestro ser. Amén, iglesia. Despidámonos pues dando gracias a Dios por todo y en todo. Mi Dios, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por edificarnos total y absolutamente con cada una de estas enseñanzas que son de gran edificación para nuestro crecimiento espiritual, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra, que hoy está completa esa revelación y que simple y llanamente prediquemos las buenas nuevas de Cristo, que hay salvación en Él y que hay promesas desde hoy y para siempre, y nos ofrece la vida eterna para que habitemos con el Padre junto con Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Un abrazo, iglesia. Sigamos creciendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cada día nos llenemos más de su amor. Que Dios les bendiga.